Dios te bendiga grandemente. Hoy vamos a hablar sobre la Navidad para la gloria del Señor. Este es el estudio de la semana y vamos a aprender sobre este día que es 25 de diciembre, aunque en muchos países lo celebramos el 24 de diciembre. ¿Y qué es la historia que hay detrás de esta fiesta o festividad pagana? Es interesante aprender y entender que el cuerpo del Señor está en este momento dividido de celebrar la Navidad, no celebrar la Navidad, y hay personas que están en la mitad. No saben si poner el arbolito, no poner el arbolito, no poner el pesebre, si poner el pesebre. Y vamos a de pronto aprender mucho sobre esto. Número uno, déjame decirte que la Navidad o la celebración de que el Señor Jesucristo vino, esto es una conmemoración del nacimiento del Señor en cada familia, en cada hogar, y esto es opcional. Ahora, déjame explicarte que la salvación es individual. Celebrar la Navidad, celebrar el nacimiento del Señor Jesús, es como tomar el pan y el vino, es una simbología, una conmemoración de su muerte en el pan y el vino. Y el celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo es una igual conmemoración, es una simbología de que Él vino y estuvo aquí en la tierra en carne propia y 100% hombre, 100% Dios. Es una conmemoración. Si tú tomas el pan o el vino haciendo una simbología de su muerte, esto no te va a dar salvación. Igualmente es la Navidad. Si tú celebras de que el Señor vino, nació en esta tierra y das una conmemoración, haces una simbología de esto, esto no te va a dar salvación, pero tampoco te va a dar condenación. Igualmente, si tú tomas o no tomas el vino o el pan, eso no te va a condenar, pero tampoco te va a salvar. Quiere decir que esta Navidad, si tú celebras en tu hogar y tomas la decisión de pronto de leer un libro sobre la historia de la natividad, de la Navidad, déjame decirte que tú no vas a ir al infierno por eso, pero tampoco vas a ir al cielo. Quiero ser clara, es especificar antes de llegar a darnos cuenta cuál es la historia. Quiero explicarte es que tú no vas a ser condenado, pero tampoco vas a ser salvado si la celebras o no la celebras. Y esto es algo que quiero que especificar porque hay muchas doctrinas y en la teología se explica, se enseña, ya que como no está en la Biblia, no es bíblico, pero no quiere decir que vamos a ser condenados por esto. Así que esto quiero que tengamos la libertad plena. La palabra del Señor nos enseña que Él es la libertad, que en Él somos libres y no hay condenación para los que confiamos y creemos en Dios, puesto que esto no interfiere con nuestra salvación. Así que esto es una opción personal, familiar, no solamente es de decir yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo, porque todas las personas que van a estar viviendo en tu hogar van a saber si lo haces o no lo haces. Ahora, ¿por qué es importante explicar esto? Porque hay muchas personas que condenan si se celebra y hay otras personas que condenan porque no se celebra. Y bueno, cada persona opta por hacer lo que en su corazón le ponga el Señor, le dicte el Señor. Así que bueno, esto lo quería primero
entender, para animarte a saber que para el Señor no va a haber ninguna condenación o ninguna salvación en base si tú conmemoras este día o no. Ahora, ¿por qué el 25 de diciembre? Realmente la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesucristo no se tiene. Nosotros no sabemos con exactitud. Lo que sabemos es que Él no nació en el invierno, ya que las ovejas estaban con los pastores en Israel. Y esto solamente se ve durante todo el año y no en el invierno, ya que hace mucho frío. Así que sabemos que esto más o menos fue en el otoño. Y si hacemos las cuentas de que la Virgen María tuvo esa revelación de parte del ángel, fue en el tiempo de la iluminación de Hanukkah. Quiere decir que a los 9 meses, de acuerdo con el calendario hebreo, pasando los 9 meses llegaba el tiempo del Sukkot o del tiempo de los tabernáculos. Quiere decir que durante esos 10 días de celebración del tiempo de los tabernáculos fue el nacimiento del Señor, ya que Él nació en la suca o en el pesebre, como le dicen en español. Así que del 17 al 24 de diciembre se celebraban en Roma las fiestas conocidas como las Saturnales. Esto era en conmemoración a la época del gobierno de Saturno. Y nosotros podemos leer también que durante este tiempo era cuando el sol bajaba más y era más oscuro el tiempo que se vivía o que se podría ver durante el día en Roma. En Egipto también del 6 de enero más o menos se celebraba el tiempo del honor a los dioses. Esos eran los dioses Dionisios y esto era una fiesta que estaba relacionada con una prolongación del día. Quiere decir que ellos, porque el sol bajaba tanto y quedaba tan oscuro, entonces celebraban para poder que tuvieran algo que celebrar durante este tiempo. Entonces estamos hablando de dos diferentes cosas, una celebración en Roma y otra celebración en Grecia, en Egipto, en base a los dioses de Grecia. Amén. Así que lo podemos también darnos cuenta que durante este tiempo había una mezcla. Esa es la palabra exacta, gloria al Señor. Es una mezcla de festividades que se hacían en diferentes partes del mundo. Entonces la iglesia y la Epifania se celebraban juntamente y llegaban a esto que era casi el día 6 de enero, que es cuando se celebra en muchos países supuestamente que los Reyes Magos, que no, la Biblia no dice que eran 3, la Biblia no dice que era Reyes Magos, sino sabios, y que no dice que eran 3 específicamente. No se sabe cuántos eran, eran muchos. Nosotros no lo sabemos bíblicamente, pero tampoco sabemos que llegaron el 6 de enero, eso no es bíblico, pero de todas maneras ellos sí llegaron, pero el Señor estaba ya un poquito, ya había pasado diferentes días de su nacimiento. Así que en medio de esta mezcolancia de las celebridades que hacían en diferentes lugares del mundo, entonces el Papa de ese tiempo, siendo como cabeza de la Iglesia Católica, entonces tomó el 25 de diciembre para hacer la celebración de la Navidad. Así que eran todas estas diferentes festividades y las unieron para, o no las unieron, sino que cada una siguió. Por supuesto que ya después no se alabó ni se adoró más a los dioses
que habían en Grecia y que adoraban desde Egipto y en Palestina y en diferentes lugares, porque acordémonos que el apóstol Pablo después llegó a Grecia, gloria al Señor, y cuando él llegó, él en este momento son 82 o 83% de toda la población son ortodoxa, cristiana ortodoxa, para la gloria del Señor. Yo he estado en esos templos en Grecia, en Tesalónica, en Corintios, donde ya no se adoran a esos dioses, donde ahora el que se adora es el Dios que es el de el Adonai, Elohenu, Yahweh es el Dios todopoderoso y es el que se manifiesta o que se manifestó en Jesús y que fue Jesús, y este es el Dios que se adora y se ama en Grecia. Así que eso se terminó. Entonces la Navidad continuó. La Navidad va a seguir hasta cuando el Señor regrese, porque esa es la manifestación del Padre. Así que el día de hoy, la historia es que empezó como una mezcolancia. Todo terminó en base a los otros dioses, pero la Navidad continúa porque el que vive para siempre es Dios Cristo Jesús. Pero esto es en base a lo que tú pongas en tu corazón. Nadie puede obligarte a hacer o decir o no hacer o sí hacer. Nadie puede hacerlo. Pero un testimonio y para la gloria del Señor es que esto es lo que dejas a tu familia. En la palabra del Señor nos enseña que antes de que se escribieran los libros de la Torá, lo único que estaba escrito con el dedo del Señor de Dios eran los 10 mandamientos. Pero toda la Torá era hablada. Se pasaban de generación en generación, era hablándola, hasta que se pudo leerla cuando la escribieron, y entonces ya no se habló, pero hay todavía la comunidad hebrea, que son ortodoxos, ultraortodoxos. Ellos se sientan los más de edad a enseñarle a los hijos o a los nietos, bisnietos, las historias de lo que hizo el Dios de Israel cuando pasaron el mar, porque a ellos se lo contaron, eso lo pasan de generación. Así tenemos que ser nosotros, contarlo y pasarlo de generación en generación. Y una simbología, es como cuando usted toma el pan y el vino, esto es una simbología, esto es algo que usted hace por honor al Dios Todopoderoso que murió por usted y por mí, para la gloria del Señor. Esto lo determina cada persona en su corazón. Si usted quiere tomar ese vino, si usted quiere tomar ese jugo de fruta, si usted quiere comer ese pan, usted lo hace como una conmemoración a su muerte. Eso no le va a salvar y eso no lo va a condenar. Igual es el nacimiento del Señor Jesucristo. Usted decide si usted quiere hacer esa simbología, esa celebración. Eso es una conmemoración de su nacimiento. Así como estamos conmemorando y esa simbología por medio del pan y el vino. Si usted no lo quiere hacer, eso no lo va a condenar. Si usted lo quiere hacer, eso tampoco le va a dar salvación. Así que esto es lo que quiero que quede bien claro. Esto es solamente una conmemoración, pero gloria a Dios que el Señor nos dio libertad y no hay condenación para los que vivimos en el Señor. Y no estamos celebrando a ningún Dios, esos dioses ya están muertos, no existen, pero el Dios que vive para siempre seguirá por los siglos de los siglos, porque lo único que es eterno es Él es el eterno.